El pugilista mejor remunerado en la historia de México, monarca en 4 categorías distintas, con más de 60 triunfos, 40 de ellos antes del límite. Y ese mismo sujeto con 5 vástagos de 4 mujeres distintas, arruinando a la Miss México del 2003, con la repugnante infidelidad que cometió a escasos días de la boda, con toda su parentela sin poder volver a pisar suelo mexicano, y su propio hermano secuestrado contra su voluntad, mientras él combatía en Nueva York. Hoy descubrirás qué le provocó a Miss México para que ella callara durante 13 años, qué originó el Canelo para que su familia jamás pudiera regresar a México, y algo todavía más turbio, quién retuvo a su hermano y a cambio de qué lo liberaron. Pero para comprender por qué el campeón más adinerado del boxeo azteca, el chico pelirrojo que aprendió a golpear en las calles de Juanacatlán, terminó edificando una existencia con 5 hijos repartidos entre 4 mujeres diferentes y una familia completa habitando fuera del país que asegura representar, hace falta remontarse a un camión urbano de Guadalajara, a una bolsa con hielo y a un anhelo de 8 hermanos vendiendo paletas para sobrevivir el mes. Antes de continuar, si quieres conocer este tipo de historias que la prensa jamás cuenta completas, suscríbete ahora mismo al canal Famosos Destrozados y activa la campanita para no perderte nada. Corría el 18 de julio de 1990, en una clínica sencilla del municipio de Juanacatlán, en los alrededores de Guadalajara. A las 4:20 de la tarde, llegó al mundo el 8º vástago de la familia Álvarez Barragán. Un pequeño pelirrojo de tez blanca y ojos color miel. Sus progenitores lo inscribieron con 2 nombres, Santos en honor a su padre, y Saúl por la abuela. Apellido Álvarez Barragán. Santos Álvarez contaba con 42 años aquella tarde. Laboraba en el campo desde los 12, cultivaba maíz en un terreno arrendado, salía del hogar antes de que amaneciera. Regresaba cuando ya había oscurecido. Llevaba siempre las manos manchadas de tierra reseca bajo las uñas, y sostenía a una familia de 10 integrantes con un sueldo que apenas cubría los frijoles. Ana María Barragán tenía 39 años. Sostenía al 8º niño con las mismas manos con que había cargado a los otros 7. Rigoberto, Daniel, Ricardo, Víctor, Gonzalo, Ramón y Ana Elda, la única mujer entre tanto varón. Cuando Santos Saúl arribó al mundo aquella tarde de julio, su madre presintió por el modo en que el crío abrió los ojos al mirarla, que sería diferente al resto. El cabello rojizo se notó al tercer día, y la primera palabra que escuchó el pequeño en la vivienda de los Álvarez Barragán marcaría su destino para siempre: Canelo. Ese mote infantil, cargado al inicio de afecto y algo de burla, se transformaría 22 años más tarde en una marca comercial que genera más de $200 millones por combate. Pero antes de esos 200 millones, el chico pelirrojo de Juanacatlán debía subirse a un camión urbano cada sábado de su niñez con una bolsa de hielo en cada mano para llevar ingresos a casa. El emprendimiento familiar de los Álvarez Barragán eran las paletas heladas, un pequeño negocio en el centro de Juanacatlán, montado por Santos Álvarez en la década de los 80 luego de abandonar la agricultura. La paletería sobrevivía gracias a incontables horas de esfuerzo familiar. Toda la casa fabricaba paletas, toda la casa salía a comercializarlas. A los 7 años, el pequeño Santos Saúl ya contaba con su propio recorrido asignado. Los sábados de madrugada su padre lo despertaba a las 6, le colocaba una sudadera gris con capucha para ocultar la cabellera rojiza, pues al chiquillo le avergonzaba salir así a la vía pública. Le entregaba 2 bolsas con 25 paletas cada una, y le repetía la misma frase todas las semanas, parado en el portón de la vivienda: regresa cuando ya no quede ninguna. El niño abordaba el camión urbano de la Ruta 56. Recorría el centro de Juanacatlán, pasaba por las colonias periféricas, caminaba entre los puestos del mercado. Gritaba a los pasajeros la frase que le había enseñado su hermano Rigoberto: paletas heladas, sabor limón, sabor mango, sabor tamarindo, 10 pesos cada una. Algunos viajeros le compraban por lástima, otros se burlaban del pelirrojo, algunos lo apodaban Canelo y él bajaba el rostro. Pero el chiquillo volvía siempre con la bolsa vacía y entregaba el dinero a su padre sin contarlo. Esa frase paterna, repetida cada sábado a las 6 de la mañana, le inculcó al muchacho 2 enseñanzas que marcarían todas las decisiones de su vida adulta. La primera, jamás volver sin haber concluido el trabajo. La segunda, que el cariño en su hogar se medía en mercancía vendida. Sin producto colocado no había afecto. Esa segunda lección, aprendida en un camión de Juanacatlán a los 7 años, se convertiría 2 décadas después en la norma con la que el chico pelirrojo trataría a cada mujer que entrara en su vida. Cada vínculo funcionaba como una transacción. Si ya estaba cerrada, tocaba abrir la siguiente.
sin culpa, sin descanso. A los 10 años, Santos Saúl comenzó a practicar boxeo junto a su hermano mayor, Rigoberto. Rigoberto Álvarez tenía 18 años cuando lo llevó por vez primera al gimnasio. Era un local modesto de la colonia Las Pintas, olía a sudor añejo y a vaselina. El piso del ring estaba remendado con cinta gris, y había una leyenda escrita con plumón negro en la pared del baño que el pequeño jamás olvidó. Aquí no existen segundas oportunidades. Rigoberto perseguía una meta: coronarse campeón mundial. Para lograrlo, había dejado los estudios, había renunciado al negocio familiar de las paletas y había persuadido a sus padres de que el boxeo era la única vía para sacar a la familia de la pobreza. A los 14 años, Santos Saúl ya sumaba 30 combates amateur ganados. A los 15 empezó a entrenar formalmente con la mira puesta en el profesionalismo. A los 16 se quitó la sudadera con capucha por primera ocasión. Salió a la calle con la cabellera roja al descubierto y le dijo a su madre mientras ella picaba cebolla en la cocina, una frase que ella jamás olvidaría: «Le voy a comprar una casa nueva a mamá, una grande, donde quepamos los 10». Ana María Barragán asintió sin vista. Ya había escuchado esa misma promesa antes, formulada por Rigoberto, luego por Ricardo, después por Gonzalo. 4 de sus 7 varones ya le habían garantizado la misma vivienda nueva y todavía habitaban los 10 en la vieja casa de Juanacatlán. Pero esa vez la madre percibió algo distinto. Sintió que el pelirrojo no estaba prometiendo, estaba anunciando. 4 años después de esa frase en la cocina, los 7 hermanos varones de la familia Álvarez Barragán ingresaron al libro Guinness por algo jamás visto en la historia del boxeo mundial. Pero ese mismo año, el chico pelirrojo ya comenzaba a llevar una segunda existencia que su madre no podía siquiera imaginar. Era el 28 de junio de 2008. Auditorio Benito Juárez de Zapopan, a 15 kilómetros de Juanacatlán. Esa noche, los 7 hermanos varones Álvarez Barragán subieron al ring en la misma cartelera: Rigoberto, Daniel, Ricardo, Víctor, Gonzalo, Ramón y Santos Saúl. Todos disputando combates separados, todos con la misma sangre, todos ataviados con calzones rojos, diseñados especialmente para esa velada por su hermana Ana Elda. El resultado fueron 4 victorias y 3 derrotas. Vencieron Santos Saúl, Rigoberto, Ramón y Ricardo. Cayeron Gonzalo, Daniel y Víctor, pero el marcador resultó lo de menos. Esa noche, los 7 hermanos Álvarez Barragán entraron oficialmente al libro de los récords Guinness como la única familia en la historia del boxeo mundial en tener a 7 hermanos peleando en una sola función, una marca que sigue vigente hasta hoy y que ningún linaje deportivo en el planeta ha logrado igualar. A las 11:30 de la noche, los 7 hermanos se fundieron en un abrazo en el centro del cuadrilátero, cada uno todavía con el guante puesto, cada uno con las huellas frescas de los impactos recibidos. Santos Álvarez, el padre, lloró por primera vez en público frente a 4,000 personas. Esa misma noche, en una mesa lateral del recinto, el boxeador mexicano más legendario de aquella época observaba la pelea sentado junto al entrenador del Canelo. Era Julio César Chávez González, y le confesó al entrenador sin apartar la mirada del pelirrojo de 18 años, una frase que años después aparecería en cada documental sobre el Canelo: «Ese chamaco va a ganar más dinero que todos nosotros juntos». Tenía razón. Lo que Julio César Chávez no podía sospechar esa noche, mientras contemplaba al pelirrojo de 18 años celebrando el récord mundial junto a sus 6 hermanos, es que ese muchacho ya cargaba en el pecho un secreto que jamás confesaría frente a las cámaras. Un secreto con nombre, rostro y una hija pequeña en Michigan. El secreto se llamaba Karen Beltrán. Karen era una joven morena de la colonia Las Pintas. Tenía 18 años, trabajaba en una tortillería del barrio. Era pareja del Canelo desde el año 2005, cuando él tenía 15 años y ella 17. Lo que la prensa relató después, durante mucho tiempo, fue que la pareja se había conocido en el gimnasio donde entrenaba el Canelo. La realidad es que Karen y Santos Saúl se cruzaron una tarde de febrero de 2005 en un puesto callejero de elotes en el malecón de Juanacatlán. Ella le sonrió. Él le pidió el número, la invitó al cine al día siguiente. 3 meses después ya eran novios. 2 años más tarde Karen Beltrán quedó en estado. Era el verano de 2007. Santos Saúl tenía 17 años. Karen tenía 20. El embarazo no estaba planeado. Lo que expresó el padre del Canelo en privado cuando se enteró fue una sola frase dicha en la sala de la casa de Juanacatlán mientras su hijo miraba el suelo: ¿te haces responsable o te pones el guante? El muchacho eligió el guante. Karen Beltrán dio a luz a una niña en marzo de 2008. La nombraron Emily Cinnamon Álvarez Beltrán. Pesó 2.800 gramos, nació con el cabello castaño claro de su madre y los ojos de su padre.
Karen la sostuvo pegada al pecho durante las primeras horas sin soltarla. Santos Saúl llegó al hospital 4 días después, con sudadera, sin mirar a nadie a los ojos. Le dio un beso en la frente a la bebé. Dejó un sobre con dinero sobre la mesa de noche y abandonó el hospital sin decirle a Karen cuándo volvería. Karen Beltrán nunca volvió a convivir con el padre de su hija. Emily Cinnamon creció en Michigan, en una vivienda modesta que su madre adquirió años después gracias a la manutención que el campeón aceptó cubrir lejos de las cámaras. Hasta hoy, Emily Cinnamon practica equitación en una academia de Lansing. Se reúne con su padre 2 o 3 veces al año, pero jamás figura en las fotografías oficiales que el campeón publica con sus otros 4 hijos. El motivo por el que Karen Beltrán se trasladó a Michigan y no permaneció en Guadalajara aparece documentado en algunos reportajes de la prensa mexicana de hace años. Karen solicitó de forma privada salir del país poco después de que naciera Emily Cinnamon. La razón pública jamás fue confirmada ni por ella ni por el campeón. La razón privada, según versiones que corrieron en los círculos boxísticos tapatíos en los años posteriores, tuvo que ver con la presión social que Karen recibía en Guadalajara cada vez que el nombre del Canelo salía en una nueva nota junto a otra mujer. Karen aceptó la manutención, firmó los acuerdos y se mudó con su pequeña a una zona tranquila de Lansing donde nadie la conocía. Emily Cinnamon, primogénita del Canelo, creció hablando inglés como idioma materno. Aprendió a montar caballo a los 6 años, asistió a una escuela privada con beca costeada por su padre y aceptó desde muy chica que su papel en la familia paterna era el de hija discreta, la que nunca sale en las fotos de Instagram, la que no sube al avión privado familiar, la que recibe obsequios por paquetería en vez de visitas presenciales. Es la hija secreta del Canelo Álvarez, la primera de 5, la única que crece sabiendo desde los 6 años que su padre prefirió mantenerla oculta. Emily Cinnamon es apenas la primera de las víctimas femeninas que dejó el pelirrojo de Juanacatlán en su ascenso hacia el boxeo más lucrativo de la historia mexicana. La segunda víctima, la más célebre de todas, era en aquellos años una de las mujeres más reconocidas de la televisión mexicana. Y la pregunta más repugnante de toda esta historia tiene que ver con lo que ella decidió callarse durante 13 años consecutivos. Esa mujer se llamaba Marisol González Casas. Tenía 29 años en el otoño de 2008. Había sido coronada Nuestra Belleza México en 2003. Había representado al país en el certamen Miss Universo de 2003, celebrado en Panamá, donde quedó entre las 15 finalistas. Había firmado contrato con Televisa Deportes en 2005 y para 2008 ya era una de las conductoras estelares del Canal 4, especializada en transmisiones de fútbol mexicano y eventos deportivos internacionales. Marisol residía en un departamento de la colonia Polanco junto a su madre. Llevaba una rutina ordenada, una vida tranquila y un empleo que la obligaba a viajar constantemente a coberturas deportivas por distintos puntos del país. Una tarde de octubre de 2008, Televisa Deportes la envió a cubrir un evento boxístico en Guadalajara. Era una pelea de cartelera nacional. El protagonista principal era un chico pelirrojo de 18 años que empezaba a sonar con fuerza en los pronósticos del boxeo mexicano. Marisol llegó esa noche con un vestido negro corto, un micrófono inalámbrico y un camarógrafo. Entrevistó al muchacho tras el combate. Conversaron 6 minutos frente a la cámara, pero al terminar la entrevista, ya sin lente encima, el chico le pidió su número telefónico. Marisol se lo dio. Ella le llevaba 7 años, era la conductora más reconocida de la televisión deportiva mexicana, tenía una carrera estable, una vida privada cuidada, y aceptó darle el número a un boxeador adolescente pensando que se trataría de una salida ocasional sin consecuencias. Se equivocó. 2 años después de aquella primera entrevista, Marisol González Casas y Santos Saúl Álvarez Barragán ya convivían en una casa de la zona residencial de Valle Real, en Guadalajara, y hacia finales de 2010, el campeón mexicano más joven en obtener un cinturón mundial. Super Welter le propuso matrimonio a la Miss México con un anillo de oro blanco y un diamante de 3 quilates en el centro. Marisol dijo que sí. La boda quedó fijada en la agenda compartida de ambos para el otoño de 2012. Lo que la novia no podía imaginar aquella tarde de propuesta, mientras besaba al pelirrojo en el balcón de la casa de Valle Real, es que 2 meses después su prometido iniciaría un vínculo paralelo con otra mujer, 7 años menor que ella, con un pasado polémico que marcaría para siempre la historia familiar del campeón mundial. Si esta historia te está atrapando, este es el momento perfecto para suscribirte al canal Famosos Destrozados. Así no te pierdes la parte más oscura que viene a continuación. La pregunta que ningún periodista mexicano se animó a plantearle al Canelo
Canelo durante 13 años seguidos, ni en una sola entrevista tiene relación con lo sucedido en la casa de Valle Real durante el verano de 2012. Porque lo que la Miss México descubrió en aquellas semanas mientras organizaba el banquete de su boda en una casa de campo en las afueras de Guadalajara, fue lo que finalmente la quebró por dentro. Era jueves 12 de julio de 2012, 11:40 de la mañana. Marisol González se encontraba en la vivienda de Valle Real en Guadalajara. Acababa de volver de una sesión fotográfica con la revista Caras, donde había posado para el reportaje de su boda con el campeón mundial. La ceremonia estaba pactada para el 14 de octubre. Faltaban exactamente 3 meses. El banquete ya estaba contratado. Los invitados ya tenían fecha confirmada. El vestido se encontraba en sus últimas pruebas. Esa mañana, Marisol recibió una llamada de su madre, Patricia Casas, desde la Ciudad de México. Su madre le dijo una única frase: compra la revista TV Notas de hoy. Marisol pidió a su asistenta que fuera al puesto de la esquina por el ejemplar. 15 minutos más tarde, la asistenta volvió con la revista en la mano. Marisol abrió la portada, pasó las primeras 15 páginas sin entender qué buscaba, llegó a la sección de espectáculos y vio una fotografía a doble página de su prometido, Santos Saúl Álvarez Barragán, abrazando por la cintura a una mujer rubia desde la terraza de un hotel de 5 estrellas en Acapulco. La imagen estaba fechada el 7 de julio de 2012, 5 días antes. Marisol se quedó observando la fotografía durante 6 minutos sin parpadear. La mujer rubia junto a su prometido era una modelo originaria de Sinaloa. Tenía 22 años y, según el reportaje, ya llevaba más de un año viéndose con el campeón mundial mexicano en distintos hoteles de Acapulco, Cabo San Lucas y Las Vegas. El nombre de la modelo era Valeria Quirós. Marisol cerró la revista con las manos temblando, la dejó sobre la mesa de la sala, subió al cuarto donde guardaba el vestido de novia, se quedó parada frente a él durante 20 minutos sin tocarlo, y a las 12:10 del mediodía, en el silencio de la casa de Valle Real, marcó al teléfono de su prometido. Él no contestó. Marisol lo llamó 42 veces seguidas en las siguientes 2 horas. A las 3:20 de la tarde, el campeón mexicano apareció en la casa. Entró sin saludar. Marisol permanecía sentada en el sillón con la revista abierta sobre las piernas. No hubo gritos, no hubo llanto, no hubo discusión. Marisol le preguntó una sola cosa, mirándolo a los ojos desde el sofá. ¿Cuánto tiempo llevas con ella? Él respondió con la verdad. Y esa verdad, pronunciada en voz baja en la sala de la casa de Valle Real aquella tarde de julio de 2012, fue la frase que la Miss México guardaría durante 13 años seguidos. Le dijo: «Está embarazada». Marisol no respondió. Se quitó el anillo de compromiso. Lo dejó sobre la mesa de centro junto a la revista. Subió al cuarto, empacó una maleta pequeña con 3 mudas de ropa, sus documentos personales y el cargador del celular. Bajó las escaleras sin mirar al hombre que seguía de pie en la sala y salió por la puerta principal de la casa de Valle Real para no regresar jamás. Esa misma tarde, Marisol González canceló la boda del 14 de octubre. Llamó al hotel donde estaba reservado el banquete, llamó al diseñador del vestido, llamó a los 6 testigos, llamó a las revistas que cubrirían el evento, y a cada uno le pidió lo mismo, con la misma frase pronunciada sin un solo temblor en la voz: «No vas a haber boda, no puedo dar más detalles». Y durante los siguientes 13 años, Marisol González Casas no pronunció frente a cámara, ni en una sola entrevista, ni en un solo programa de espectáculos, ni una palabra sobre lo que en verdad ocurrió aquella tarde de julio de 2012 en la casa de Valle Real. No habló cuando el campeón conquistó su primer título mundial de boxeo. No habló cuando se publicaron las fotografías del nacimiento de Mia Ener, la hija de Valeria Quirós, en agosto de 2012. No habló cuando el Canelo se casó por primera vez en la intimidad, 3 años después. No habló cuando el campeón alcanzó los $200 millones en ingresos anuales. Marisol González cayó durante 13 años seguidos, hasta que en 2023, en una entrevista grabada en los estudios de Mara Patricia Castañeda en la Ciudad de México, la Miss México de 2003 se sentó frente a las cámaras y pronunció por primera vez en voz alta una sola frase sobre el anillo que había devuelto 13 años antes. Le dijo a Mara Patricia, con el rostro congelado y los ojos brillantes pero sin derramar una lágrima: «Conservo lo que se debe conservar. Prefiero no opinar más porque a mi esposo actual no le gusta que hable de ello. Solo te puedo decir una cosa: hay traiciones que se perdonan en el corazón, pero hay otras que el cuerpo jamás perdona». Mara Patricia no insistió.
La cámara siguió grabando y la Miss México de 2003 cerró la entrevista mirando hacia un punto fijo de la pared, sin volver a mencionar el nombre del campeón mexicano que la había destrozado 13 años antes con un embarazo paralelo al banquete de su propia boda, de Valeria Quirós, del rumbo del campeón, del nacimiento de Mia Enner, de la aparición de la siguiente víctima célebre, del patrón documentado de 5 hijos con 4 mujeres distintas y de la revelación del segundo gancho oculto, la repugnante razón por la que el campeón nunca ha podido sentar a sus 5 hijos en la misma mesa. Vamos a hablar ahora. Mientras la Miss México de 2003 bajaba en silencio las escaleras de la casa de Valle Real con una maleta pequeña, en otro rincón de Guadalajara, una modelo de 22 años terminaba de armar también su propio equipaje, solo que ella no iba a huir de la casa del campeón. Iba a entrar. Valeria Quirós tenía 22 años en el verano de 2012. Era originaria de Sinaloa, modelo profesional desde los 19. Había trabajado en sesiones para revistas masculinas como Maxim y H Extremo. Mantenía un perfil discreto en redes sociales. Vivía sola en un departamento en Culiacán. Antes de conocer a Santos Saúl Álvarez Barragán en el verano de 2011, Valeria Quirós ya arrastraba en su historia personal un vínculo previo, público, con una figura polémica del país, un capítulo que ella prefirió durante años no mencionar en ninguna entrevista, y que había comenzado cuando apenas tenía 15 años recién cumplidos, un vínculo que marcó por completo el perfil con el que después apareció en las revistas de moda. El nombre de aquella figura polémica no resulta necesario para comprender esta historia. Lo que sí importa es lo siguiente. Cuando Valeria Quirós conoció al Canelo en un evento privado en Las Vegas en agosto de 2011, ella sabía perfectamente cómo desenvolverse junto a un hombre célebre. Sabía guardar las fotografías, sabía esquivar las cámaras de paparazzi, sabía entrar y salir de un hotel sin dejar rastro durante meses enteros. El primer encuentro entre ambos se produjo, según los registros del propio hotel donde se hospedaron, después de la pelea del Canelo contra el británico Ryan Rhodes en el Honda Center de Anaheim. Esa noche, el campeón mexicano había defendido por primera ocasión el cinturón Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo. Tenía 21 años recién cumplidos y ya tenía planeado en su agenda un compromiso oficial con Marisol González que se anunciaría a la prensa 5 meses más tarde. La modelo sinaloense apareció en la fiesta privada del hotel a la 1:20 de la madrugada. Vestía un traje azul corto. Se sentó junto al campeón sin pedir permiso. Y a las 4:30 de esa misma madrugada, según los registros internos del hotel, ambos subieron juntos a la suite del piso 24. El vínculo entre el campeón mexicano y la modelo sinaloense se prolongó exactamente 11 meses en secreto. 11 meses durante los cuales Marisol González seguía probándose el vestido de novia en la Ciudad de México. 11 meses durante los cuales Karen Beltrán, en Michigan, cuidaba a la primera hija del Canelo sin que la niña supiera todavía que su padre tenía planeada una boda con otra mujer al otro lado del país. 11 meses durante los cuales el campeón sostuvo 3 vidas paralelas al mismo tiempo, manejando 3 celulares distintos, 3 agendas distintas, 3 listas de mentiras distintas, hasta que en mayo de 2012 Valeria Quirós le confirmó al Canelo, en una llamada nocturna desde Culiacán, que estaba embarazada. La decisión que el campeón mexicano tomó esa misma noche, mientras escuchaba la noticia por teléfono, definió todo lo que haría durante los siguientes 13 años con cada mujer que entrara en su vida. Y esa decisión fue idéntica a la que su padre, Santos Álvarez, le había inculcado desde los sábados de la paletería. La decisión fue el silencio. Santos Saúl no llamó a Marisol González para hablarle del embarazo de Valeria. No llamó a su madre, Ana María Barragán, en busca de consejo. No habló con su hermano mayor, Rigoberto, sobre cómo manejar 2 relaciones a la vez. Lo que hizo durante las siguientes 8 semanas fue continuar con normalidad los preparativos de la boda con la Miss México. Probarse el traje, confirmar invitados, posar para las revistas, dar entrevistas sobre el banquete del 14 de octubre y al mismo tiempo, enviar dinero a Culiacán para los controles médicos de Valeria. Las 2 vidas se sostuvieron en paralelo durante todo el verano, hasta que el 7 de julio de 2012 2 paparazzis de la revista TV Notas fotografiaron al campeón mexicano abrazando a Valeria Quirós desde una terraza del Hotel Mayan Palace de Acapulco. Las imágenes se publicaron 5 días después, un jueves 12 de julio, en la edición regular de la revista, y esa misma mañana la Miss México las vio en su propia casa de Valle Real. Lo ocurrido en esa vivienda esa tarde ya quedó relatado.
Lo que sucedió 2 meses después, en agosto de 2012, lo contaremos ahora. Mía Ener Álvarez Quirós nació un lunes de agosto de 2012 en una clínica privada de Culiacán, Sinaloa. Pesó 2.900 gramos. Nació con el cabello castaño claro de su madre y los ojos de su padre, aunque sin el tono rojizo de la familia paterna. Valeria Quirós la sostuvo pegada al pecho durante las primeras horas. Su madre, la abuela materna, llegó a la clínica al día siguiente. El campeón mexicano no se presentó. Estaba en Las Vegas esa semana preparando un combate contra José Cito López. Envió dinero a la clínica a través de un asistente, mandó flores mediante una florería de Culiacán y envió un mensaje de texto a la madre de su segunda hija. Un mensaje que Valeria Quirós conservó en su teléfono durante años y que jamás salió a la luz en ninguna entrevista. El mensaje decía: «Felicidades. Apenas pueda voy a Culiacán a conocerla». El Canelo no viajó a Culiacán esa semana, ni al mes siguiente. Tardó 6 meses en conocer en persona a su segunda hija, y cuando finalmente fue a Culiacán a verla en febrero de 2013, la visita duró exactamente 3 horas y media. El campeón llegó en avión privado a las 10 de la mañana, cargó a la niña durante media hora, pidió 3 fotografías para guardar en privado, conversó con Valeria Quirós 40 minutos y abordó de regreso el avión privado a las 2:10 de la tarde. Esa fue toda la presencia paterna del Canelo en la vida de su segunda hija durante el primer año. Lo que el público no podía apreciar en aquellos meses. Mientras la prensa mexicana cubría el ascenso meteórico del Canelo hacia el título Super Welter del Consejo Mundial de Boxeo, es que el patrón ya estaba sembrado, un hijo en Michigan al que casi no visitaba, una hija en Culiacán a la que apenas conocía, y 2 mujeres esperando, cada una en su propia ciudad. Una llamada telefónica que nunca llegaba a tiempo. La siguiente víctima célebre del campeón mexicano se llama Shannon de Lima, modelo venezolana, 30 años en 2015, expareja del cantante puertorriqueño Marc Anthony, con quien estuvo casada hasta 2015, madre de un niño llamado Maximiliano Lima. Shannon de Lima y el Canelo comenzaron a salir a finales de 2015, después de que la modelo finalizara formalmente su divorcio con Marc Anthony. Era una relación abiertamente pública desde el inicio. Aparecían juntos en los eventos importantes del boxeo, posaban para revistas internacionales, viajaban en avión privado entre Las Vegas, Guadalajara y Miami. El noviazgo duró 2 años. Durante ese lapso, Santos Saúl Álvarez Barragán defendió 3 títulos mundiales, venció a Amir Khan en el T-Mobile Arena de Las Vegas y firmó el primer contrato millonario de su carrera con la plataforma DAZN, por más de $300 millones. Shannon de Lima siempre estaba en primera fila, pero hacia finales de 2016, otra mujer comenzó a aparecer en los círculos íntimos del campeón mexicano. Una mujer que desplazaría a Shannon de Lima de la misma manera en que Valeria Quirós había desplazado a Marisol González 4 años antes. Esa mujer era Fernanda Gómez, modelo mexicana, 20 años en aquel entonces, oriunda de Guadalajara, hija de una familia reconocida en los círculos sociales tapatíos. Y para finales de 2016 ya esperaba un hijo del Canelo. Cuando Shannon de Lima descubrió el embarazo, en febrero de 2017, hizo exactamente lo mismo que la Miss México de 2003 había hecho 5 años antes. Empacó una maleta, devolvió las llaves de la casa que compartían en San Diego y desapareció del entorno público del Canelo sin declarar nada a la prensa. Lo sucedido aquella tarde de febrero en la vivienda de San Diego, según lo reconstruyeron después algunos integrantes del campamento, fue lo siguiente. Shannon de Lima estaba sentada en la sala principal viendo televisión. Una de las empleadas domésticas entró con una caja de cartón que había llegado por paquetería esa mañana. La caja venía a nombre de Santos Saúl Álvarez Barragán. Shannon la abrió pensando que se trataba de ropa deportiva. Dentro había un ultrasonido y una nota de Fernanda Gómez agradeciéndole al Canelo por acompañarla a la consulta médica de la semana anterior. Shannon de Lima observó el ultrasonido durante 15 minutos. No lloró, no gritó, no marcó al teléfono del Canelo. Subió al cuarto, sacó de la caja fuerte el contrato de relación que el equipo legal del campeón le había hecho firmar 2 años antes, lo dobló por la mitad, lo metió en su propia maleta y abandonó la lujosa residencia de San Diego esa misma tarde, sin despedirse de nadie del personal. Hasta hoy, Shannon de Lima jamás ha hablado frente a cámara sobre lo ocurrido aquellos meses en San Diego con el campeón mexicano. María Fernanda Álvarez Gómez nació un viernes de septiembre de 2017 en San Diego, California. Era la tercera hija del Canelo, la tercera mujer abandonada por un embarazo paralelo, y la tercera vez que el patrón se repetía sin que nadie en la prensa mexicana lo conectara. Hasta este punto, 3 mujeres habían pasado por la vida del campeón: Karen Beltrán, la novia adolescente; Marisol González,
la Miss México traicionada, Shannon de Lima, la venezolana desplazada. 3 mujeres, 3 hijas, 3 ciudades distintas, pero lo más repugnante del patrón todavía no llegaba. Porque entre 2017 y 2018, mientras Fernanda Gómez cuidaba a la recién nacida María Fernanda en San Diego, el campeón mexicano ya había iniciado una cuarta relación paralela que nadie supo advertir. La cuarta mujer no era famosa, se llamaba Nelda Sepúlveda, 28 años en ese entonces, empresaria de Guadalajara, formada en el Instituto Culinario de San Diego, y según reportes posteriores de la prensa mexicana, socia comercial del Canelo, en un negocio familiar de paletas y aguas frescas que ambos habían abierto bajo la marca Santos Sabores. El vínculo entre Nelda y el campeón permaneció totalmente fuera del reflector durante todo 2017. Nelda Sepúlveda mantenía sus redes privadas, no aparecía en eventos, no concedía entrevistas y compartía con el Canelo una característica que ninguna de las otras 3 mujeres compartía. Ella también provenía del negocio familiar de las paletas. Las 2 familias se conocían desde hacía años por ese giro comercial en Guadalajara. En el verano de 2018, mientras Fernanda Gómez todavía cuidaba a María Fernanda, de menos de un año, en San Diego, Nelda Sepúlveda quedó embarazada del Canelo. El cuarto hijo del campeón mexicano nació en noviembre de 2018, en una clínica privada de Guadalajara. Lo registraron como Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda, el primer varón de la familia, el único hijo hombre del Canelo hasta hoy, y la cuarta criatura de una mujer distinta, gestada durante la relación del campeón con la anterior. Y si esta historia te hizo pensar en alguien cercano, hay algo que puedes hacer esta misma noche antes de dormir. Llama por teléfono a esa persona. No importa quién sea, tu hija, tu hijo, tu hermana, tu madre, tu padre. No importa cuánto tiempo lleven sin hablarse. Dile que pensaste en ella. Porque las historias como la de Marisol González no comienzan con un campeón mundial ni con 5 hijos en 4 ciudades distintas. Comienzan mucho antes, con una llamada que nunca se hizo, con una visita que se aplazó, con una pensión que llegó tarde, con un anillo que se devolvió sin gritos. Cualquiera puede estar a tiempo de no terminar como Santos Saúl Álvarez Barragán, el campeón mexicano más adinerado de la historia, ondeando la bandera nacional cada noche en Las Vegas, mientras su padre, su madre, sus 6 hermanos, su única hermana y sus 5 hijos viven a casi 2,000 kilómetros del barrio donde aprendió a ser hombre. Si esta historia te tocó, déjanos un comentario abajo con el nombre del estado de la República Mexicana desde donde nos escuchas, y suscríbete al canal Famosos Destrozados, porque la próxima historia que vamos a contar la semana entrante es todavía más oscura que esta, te lo prometemos.